It's impossible through words to describe what horror means. Horror has a face, and you must make a friend of horror. Horror and moral terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared. Hay personajes que brillan por su complejidad, por su pasado o por la evolución que experimentan a lo largo de su historia. Pero hay otros a los que no les hace falta más que su carisma y una personalidad encantadora para ganarse un lugar en la memoria de la audiencia. Jin Joji, o Gigi para los amigos, encarna esa personalidad dentro del mundo de Dandadan. Gigi es un chico extrovertido, alegre, hiperexpresivo y sobre todo, un amigo leal y agradecido. Gigi aparece en escena por primera vez poco después de los eventos ocurridos con la sedosa acrobática. Llega de improviso con la noticia de que se quedará a vivir en la casa de la Sayase por un tiempo y con la revelación de que él fue el primer amor de Momo durante su infancia. Esto altera a Okarun, quien asume que Gigi es un hombre galante, caballeroso, formal, alguien con quien competirá por la atención de Momo. Pero más pronto que tarde, Gigi nos muestra que él es simplemente Gigi. Como ya se ha vuelto costumbre en esta serie de videos de Dandadan, empezaremos el análisis desde un punto de vista psicoanalítico, específicamente desde la teoría de los arquetipos junguianos, los cuales, en resumidas cuentas, se tratan de modelos que engloban una serie de comportamientos y características representados a través de personajes que los encarnan. Es muy común verlos en personajes de ficción, pero a veces nos sirve para conocer ciertas facetas de personalidad que muestran los individuos reales. Gigi es repetidamente descrito por Seiko como un genio, y posteriormente confirmado por la turbabuela, quien reconoce que Gigi posee un poder espiritual excepcional. Esta característica de un personaje infantil, destacando por su potencial innato, concuerda con el arquetipo del niño prodigio. Es ese niño que carga con una capacidad fuera de lo común, que lo diferencia del resto y lo convierte en una promesa excepcional. Es alguien que ya es algo grande, pero que todavía no lo comprende o lo domina. ¿Y qué es exactamente lo que vuelve a Gigi un genio? Jamás lo explican con exactitud, pero hay rasgos en su personalidad que nos dan indicios de esa conciencia. A diferencia del resto de personajes, Gigi es alguien que parece predispuesto a establecer vínculos afectivos con los demás. Es sociable, extrovertido y expresa abiertamente lo que siente en todo momento. Sin embargo, esta extroversión no lo convierte en alguien arrogante. También es un chico empático y sensible, que de verdad aprecia a quienes lo rodean. Gigi no vive en el extremo del chico extrovertido pero arrogante, ni del chico sensible pero apartado, sino que habita naturalmente en un punto medio, donde tiene lo mejor de ambos. Tal vez lo que lo vuelve un genio es el balance que parece tener en su vida psíquica y que se traduce en potencial y sensibilidad espiritual. Este arquetipo, aunque luminoso, suele estar marcado por la vulnerabilidad. El talento precoz puede traer tanto admiración como envidia, y también despertar fuerzas externas que busquen aprovecharse de ese don. Así, el niño prodigio se convierte en un foco de atención, pero también en un imán de peligro. Más temprano que tarde, conocemos la historia de Gigi. Hace poco, él y sus padres se mudaron a una casa en medio del bosque, donde él empezó a notar una presencia extraña que le inquietaba. La salud de sus padres decayó, y llamaron a varios exorcistas para que los ayudaran a expulsar a esta entidad maligna, pero fue inútil. Momo irá a exorcizar al espíritu que acosa a Gigi y su familia, y Okarun también se sumará al viaje, más que nada para marcar su territorio. Ellos creen que solo irán a enfrentarse a un espíritu maligno, pero detrás de esta entidad hay un pasado que lo forjó, un profundo abismo de secretos enterrados que esperan impacientes por salir y descargar su rabia sobre aquellos que lo reprimieron. Los protagonistas llegan a la casa de Gigi, pero al no detectar ninguna presencia sobrenatural, Momo decide salir a relajarse a los baños de las aguas termales. Esto también para darle espacio a Okarun y a Gigi de que entablen una amistad. Pero más pronto que tarde, la presencia de una familia siniestra vendrá a revelar la verdad oscura detrás del silencio de un pueblo callado y sin nombre. La familia Quito entra en escena como un clan extraño, rígido, casi ceremonial en su forma de presentarse.
Ellos no son simplemente los dueños de la casa, son los guardianes de una tradición más antigua que su propia memoria. Para ellos, lo que ocurre en ese pueblo no tiene nada que ver con la lógica, sino con un mito ancestral. Creen que el volcán que los rodea se mantiene en calma gracias a la protección del Tsuchinoko, la gran serpiente divina, y que esa calma depende de sacrificios humanos realizados en su nombre. Esta clase de fanatismo irracional, llevada a cabo por el clan Quito, experimenta una compulsión muy común y a veces peligrosa en muchas prácticas de índole religioso. La compulsión a la repetición, en palabras de Sigmund Freud, es un impulso inconsciente que lleva a repetir comportamientos o experiencias, incluso si son dolorosas, para intentar resolver un conflicto psíquico. En el fanatismo religioso, esto puede traducirse a la repetición impulsiva de ritos, oraciones y prácticas que reafirmen su fe, con el propósito de aliviar la ansiedad. Sin embargo, como la práctica por sí misma nunca resuelve el problema psíquico de raíz, el sujeto tiende a repetir estos actos una y otra vez sin encontrar jamás un alivio verdadero. Generación tras generación, la familia Quito vuelve a ejecutar el mismo ritual de sacrificio, no porque funcione o porque tenga sentido, sino porque el dolor de enfrentar la incertidumbre sería insoportable. En la subtrama de Momo, la vemos visitar el santuario Tsuchinoko, el cual fue un espacio pensado para albergar la antigua reliquia de esta serpiente ancestral, pero al llegar solo se encuentra con un pedazo de piel de dudosa procedencia. Manjiro, el sacerdote encargado del santuario, logra explicárselo en palabras sencillas y directas. El terror les robó la capacidad de pensar con claridad y los llevó a creer en sacrificios humanos. No hay nada extraordinario detrás del rito a la gran serpiente, pero es más fácil inventar un mito cruel y sagrado que enfrentar la realidad, que el volcán es simplemente una fuerza natural e indiferente al sufrimiento humano. Así funcionan los mecanismos de defensa colectivos. Cuando una comunidad no soporta la angustia del caos, crea una narrativa que le dé control y sentido, aunque ese control sea falso, aunque el precio sea sangre. Y de esta forma, la violencia se tolera, se normaliza y se justifica como acto sagrado. Se vuelve parte de la estructura social, se vuelve tradición, pero sus consecuencias eventualmente vuelven en forma de destino. Todo monstruo necesita de un ambiente monstruoso para gestarse, y la criatura que habita en los escombros de sus secretos es solo la consecuencia de 200 años de horrores familiares escondidos debajo de la alfombra. Un monstruo terrible y colosal que bien podría habitar en los secretos de cualquier familia, así como habita en los secretos enterradas de esta casa. Hay familias que guardan secretos, que han vivido o han permitido que se perpetren actos horribles, y ahora guardan silencio sobre esas experiencias, esperando que el tiempo y el olvido las borren. Pero toda historia que no enfrentamos, la repetimos. Y lo que repetimos, tarde o temprano, nos devorará. Después de reñirse en combate contra la familia Quito y caer por el agujero debajo de la casa, se encuentran en lo que parece ser un cementerio de casas apiladas, donde habita un monstruo que representa todos los horrores silenciados de la familia Quito y de este pueblo. El Kuragari, o gusano de la muerte mongol, es el monstruo que se ha alimentado de los sacrificios humanos de la familia Quito, lo cual lo ha convertido en un monstruo con un poder devastador. Cada casa que fue utilizada como lugar de sacrificio se enterró bajo la tierra para posteriormente construir una nueva encima de ella, lo cual, después de 200 años, dio como resultado una montaña de sufrimientos escondidos. El Kuragari es la representación visceral y viva del trauma generacional, moviéndose entre los escombros del pasado y torturando a quienes viven en el presente ignorantes de su existencia. Pero para la familia Quito, el Kuragari es la gran serpiente de la leyenda que protegía a este pueblo de la destrucción del volcán. Sin embargo, aunque se trata de una criatura sobrenatural, está muy lejos de ser un dios. El Kuragari es solo una bestia indiferente de la vida humana, que como cualquier animal, actúa por instinto para su propia supervivencia. La familia Quito proyecta en él la fantasía de un salvador todopoderoso, pero en realidad solo adora un vacío. Esto es lo que Freud veía en la religiosidad de las masas. La gente adora lo que no entiende, proyecta sus miedos en una figura sagrada y termina esclava de su propio invento. La parte más siniestra de su poder está en su habilidad especial. El Kuragari puede usar sus ondas telepáticas para inducir a los sujetos a acabar con sus propias vidas, el cual es un simbolismo oscuro y poderoso de lo que provoca el trauma heredado en los miembros de las familias.
Las consecuencias de cargar con secretos familiares que nunca se resuelven es que los herederos y las víctimas de esos secretos cargarán con un peso invisible que tenderá a empujarlos a la desesperación. Cuando se les niega el derecho de darle palabras a su dolor, este dolor buscará la manera de expresarse. Y la tendencia es que lo hará a través de conductas autodestructivas, adicciones, relaciones abusivas, abusos físicos o verbales, conductas de autodesprecio, o bien, el acto autodestructivo más extremo de todos, el atentado contra la vida propia. Por eso el Kuragari posee este poder tan inquietante. Su poder es el sufrimiento silenciado, expresándose a través de la autodestrucción. El Kuragari es más que un monstruo subterráneo y sobrealimentado. Es la consecuencia de la tendencia humana a escapar del dolor, a disfrazar el caos con explicaciones mágicas, a sacrificar todo lo que sea posible con tal de no enfrentarnos a la verdad insoportable. Pero este dolor, la mayoría de las veces, no se representa como un monstruo gigante, sino que tiende más a parecerse una cadena, con eslabones que parecen no tener fin, pero que como todos, tiene un inicio, un primer eslabón, un primer crimen que desencadenó todos los que le sucedieron, una primera herida y sobre todo, una primera víctima. Gigi, al oír del poder del Kuragari, se percata de que ese espíritu que creyó que lo había estado acosando, en realidad, lo estuvo protegiendo todo este tiempo del poder telepático de este monstruo. Mal de Ojo es una entidad oscura que lleva siglos deambulando entre las casas que se han usado como altares, provocando involuntariamente algunas de las desgracias que han acontecido en estos hogares. Mal de Ojo fue el primer sacrificio. Creció enclaustrado, aislado, sin la oportunidad de vivir como los demás, destinado a ser entregado al gusano en nombre de un orden que jamás comprendió. Este espectro heredó el poder del Kuragari en su forma de espíritu, transmitiendo a sus víctimas el mismo vacío absoluto y la desesperación que él sintió cuando fue abandonado por los suyos. Mal de Ojo, al presenciar cómo la injusticia de la que fue víctima se siguió perpetrando impunemente durante siglos, cede al odio absoluto. Gigi se conmueve por su historia y decide prestarle ayuda. Descienden a través de las casas. Literal y simbólicamente, bajan a través de los dolores ocultos, hasta llegar al origen del trauma generacional, a la primera casa, al lugar donde ocurrió la primera perpetración, y donde yacen los restos de la primera víctima. Gigi mira cara a cara el origen de toda una descendencia de dolor, y ahora que se encuentra Mal de Ojo de frente, está dispuesto a ofrecerle toda la ayuda que su buen corazón y su espíritu noble tengan que ofrecerle. Ojalá fuera tan fácil. Inconscientemente, todos conocemos el monstruo que vive dentro de nosotros. Por eso intentamos enterrarlo, olvidarlo, escapar de él. Intuimos que si nos atreviéramos a mirarlo, no tendríamos la fuerza suficiente para contenerlo y nos aplastaría. Mal de Ojo es el resultado de 200 años de dolores silenciados, 200 años de represión e injusticias que quedaron impunes. Mientras que el Kuragari representa la fuerza del trauma, Mal de Ojo representa la personalización del trauma que ya no puede ser reprimido, que finalmente ha salido a la superficie, encarnado en una forma hostil y deformada. En el caso de este espíritu, el trauma que causaron la represión y el sufrimiento han hecho germinar en Mal de Ojo un deseo voraz de venganza, que lo hará avanzar de forma bestial, persiguiendo una satisfacción imposible de saciar. En su artículo, Venganza y escala de conflictos, Sung Kim y Richard Smith hablan de la venganza como una práctica a la que se recurre como un intento de restaurar la dignidad del yo, en respuesta a un daño recibido. Sin embargo, más allá de lograr una auténtica redención, tiende a escalar el conflicto indefinidamente en vez de cerrarlo. La venganza comienza con la injuria, cuando la víctima siente que su valor fue arrebatado. En el caso de Mal de Ojo, todo comenzó en su tierna infancia, cuando fue enviado a morir por una causa ciega. Más que trauma físico, el trauma está en el abandono y la anulación de su humanidad, ante la cual no pudo hacer nada. Una vez perpetrado el acto, el sujeto emprende una búsqueda simbólica de restauración. La venganza es un acto simbólico, porque ésta no puede devolver lo que se perdió. Solo le dará la sensación de restablecer cierto control y respeto que perdió durante la injuria. En la narrativa interna del sujeto, castigar equivale a recuperar algo de lo que le quitaron. Evidentemente, Mal de Ojo no podrá recuperar jamás la vida que le arrebataron. Lo único que le queda es recuperar el control sobre su historia invirtiendo los papeles.
Ya no es la víctima, ahora puede ser el victimario. Pasa de ser el que recibe el daño a ser quien lo provoca. Sin embargo, para que el deseo de venganza no se marchite, es necesario que el sujeto tenga una fijación y una tendencia a repetir mentalmente el suceso. Así, el rencor no caduca nunca, y le da razones para continuar en la búsqueda de su venganza. Por su condición de espíritu errante, donde para él no existe nada más que el agravio, este nunca fue olvidado. El rencor es aquello que lo ha mantenido estancado entre el plano de los vivos y los difuntos. Existe por y para su odio. Y es el siguiente punto donde Mal de Ojo y la mayoría se estancan. La herida, la queja y el sufrimiento se han vuelto tan recurrentes en tu vida psíquica que terminan formando parte de ti. Y cuando menos te das cuenta, tu identidad acaba fusionándose con tu herida. A partir de aquí, solo eres capaz de concebirte a ti mismo como la víctima, el vengador, el que toma la justicia por sus manos. Y así, todo acto de tu vida girará en torno a reafirmar esta identidad. Inconscientemente, comenzarás a buscar situaciones en las que puedas victimizarte. Interpretarás todo lo que puedas como un agravio contra tu persona. Ejercerás violencia arrebatada y la llamarás justicia. Mal de Ojo no tiene un sujeto concreto contra el cual vengarse, por lo que su objetivo es toda la humanidad. Él ve la violencia no como una herramienta para conseguir justicia, sino como un juego que quiere repetir compulsivamente. Pareciera que ella ni siquiera recuerda que quiere vengarse de algo. Su objetivo es la destrucción en sí misma. Y es así como Mal de Ojo acaba siendo víctima de su propia sed de justicia. Y más allá de alcanzar la redención, acaba convirtiéndose en un eslabón más de la cadena de sufrimiento generacional. En este caso, a diferencia de los otros espíritus que lograron la redención en el pasado, nuestros protagonistas no son capaces de vencer a Mal de Ojo. Seiko Ayase llega en el momento justo para lograr contenerlo, y los protagonistas logran vencer al Kuragari y salvar al pueblo de la destrucción del volcán. Ahora les tocará enfrentarse a otra cuestión más compleja y delicada. ¿Cómo ayudas a alguien que no quiere ayuda y que ni siquiera quiere cambiar? I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. Life is full of pain, but there is also love and beauty. Take a gamble that love exists and do a loving act. Es normal que la primera solución en la que pensaran para lidiar con Mal de Ojo haya sido exorcizarlo. Después de todo, es una entidad que conscientemente quiere propagar el caos y la destrucción. Justo cuando el exorcismo se está llevando a cabo, tenemos otra regresión al pasado de Mal de Ojo. Gigi no puede evitar conmoverse de nuevo y ruega que le tengan piedad. Promete que aprenderá a controlar su poder y que se esforzará en evitar que vuelva a salir mientras lo logra. Tal vez por su determinación o la emotividad del momento, pero Seiko hace caso a las palabras de Gigi y toma la decisión. Mal de Ojo será parte de la familia. Esa decisión representa una carga difícil, pero que al final los chicos aceptan, ya que confían en la decisión de su amigo, quien de alguna manera sabe que Mal de Ojo no es malvado, y en realidad puede que no esté equivocado. En los grupos terapéuticos de 12 pasos, como lo es por ejemplo Alcohólicos Anónimos, se trabaja bajo la premisa de que el paciente en cuestión no es malvado por los actos que comete, sino que padece una enfermedad que lo lleva a cometer esos actos, y esa enfermedad es el alcoholismo. Y esto no es para justificar de ninguna manera sus actos, sino para tener en claro cuál es el problema al que hay que atender. Esta separación que se hace entre el individuo y sus defectos como enfermedad curable nos permite tener una perspectiva más amplia, compasiva y humana de cómo abordar los conflictos. Si sus defectos son una enfermedad, entonces se pueden curar. Y si estos defectos se pueden curar, significa que el individuo nunca fue defectuoso, solo estaba enfermo. Y es aquí donde entra en acción el personaje con más aura en toda la serie. Seiko Ayase es una medium, un puente consciente entre el mundo de los espíritus y el de los vivos. Se supone que su trabajo es enfrentar criaturas paranormales, pero a lo largo de la serie podemos ver cómo les brinda un espacio y un lugar en su mesa a todos los seres sobrenaturales que cruzan la puerta de su hogar. Más que un exorcista, juega el papel de una integradora. Seiko encarna el arquetipo del sabio, la voz de la experiencia que le enseña a los niños a usar sus poderes paranormales y que le ayuda a los espíritus y aliens a encontrar un lugar en el mundo. Ella es el nexo entre lo ancestral, el contacto con los espíritus, y lo moderno, la integración terapéutica, el equilibrio redentor entre tradición y evolución. Su casa se convierte en un espacio donde las entidades no son destruidas ni juzgadas, sino integradas en una convivencia bastante peculiar, casi como si se tratara de un centro de rehabilitación paranormal. Donde el clan Quito enterraba sus traumas bajo la tierra, Seiko los saca a la luz y los incluye en la vida diaria, porque entiende que lo reprimido necesita ser reconocido y asimilado.
Bajo la guía de Seiko, Gigi aprende rápidamente a canalizar su ki y logra contener a Mal de Ojo, pero la naturaleza caótica del azar eventualmente lo expone de nuevo y despierta a Mal de Ojo, esta vez poniendo en peligro la vida de Momo. Y aunque en este caso lograron sortear el peligro por suerte, Gigi se enfrenta a la realidad de que este proceso de sanación no va a ser lineal y que incluso está poniendo en peligro la vida de la gente que quiere. En el proceso de rehabilitación que trata con adicciones o conductas autodestructivas, hay recaídas constantes en los hábitos que se intentan dejar atrás. Es decir, solo porque hayas decidido dejar un vicio no significa que vayas a lograr una sobriedad absoluta a partir de ahora. Las recaídas son habituales, pero no son las recaídas las que sabotearán tu proceso, sino tu negativa a aprender de las caídas. Si te estancas en el papel de víctima, te estás negando el permiso de aprender las lecciones que cada situación tiene que enseñarte. Te estarías negando el derecho de madurar y crecer. Y eso sí es autosabotaje. Sin embargo, eso tampoco significa que otros deban pagar el precio de tus platos rotos. Nadie merece ser lastimado por una herida que no le pertenece. Y Gigi hace conciencia de ello casi con resignación. Pareciera que las únicas dos opciones que tienen son exorcizar a Mal de Ojo o vivir bajo su amenaza. Pero a veces hace falta una mirada divergente, que pueda encontrar esa tercera opción, que sepa ver lo que hay debajo de esa capa de violencia y compulsiones. Oigan un momento, ¿quién puso estos clips de gente hermosa llorando en mi video? ¿Qué? ¿Crees que tú te ves así de bonito cuando haces tus berrinches? Permíteme decepcionarte. ¿Estaría o no, pendejo? ¡No me vas a decir toca! ¡No me importa! ¡Consigues dinero, no sé de dónde! ¡Madre ¡Lo voy a matar! ¡Otra lo que como tú! El problema de los traumas de la infancia es que no se quedan en la infancia. Hacen que uno se quede en la infancia. Hasta ahora, todos habían insistido en tratar a Mal de Ojo como un criminal sobrenatural. Pero Okarun logró ver más allá de esa violencia. Después de enfrentar a Mal de Ojo a un combate y demostrarle que estaba a la altura, este le exige a Okarun que continúen peleando. Todos se preparan para contener a Mal de Ojo, cuando de pronto ese monstruo se convierte en un niño haciendo rabietas. Y a ver, en realidad, tiene todo el sentido del mundo que esto esté pasando. Verán, dentro de todo este complejo sistema llamado psique humana, existe un impulso muy común entre quienes han experimentado un trauma a una edad muy temprana, llamado regresión emocional, el cual es un mecanismo de defensa en el que una persona retorna a comportamientos o patrones de pensamiento de una etapa anterior de su vida, usualmente en respuesta a un estrés o a un trauma. Esta regresión puede manifestarse como conductas infantiles en adultos, como berrinches, dejar de hablar, llorar compulsivamente, huir de los problemas, provocar lástima para conseguir consuelo, o incluso chuparse el dedo o mojar la cama. Es como si el trauma nos hubiera estancado en una etapa de nuestra infancia ante la incapacidad de superarlo. Y cada vez que una situación parecida se presenta en nuestra vida adulta, regresamos mentalmente a la edad que teníamos cuando ese evento ocurrió. Lo que trato de decir es que no te ves interesante ni misterioso como Sasuke cuando la depresión te abraza en tus crisis existenciales. Ni te ves varonil y dramático como Guts cuando romantizas tu melancólica soledad. En realidad, solo te ves como un niño chillón. Dicho esto, tiene sentido que Mal de Ojo reaccione como un niño cuando le niegan el juego que siempre anheló. Después de todo, siempre fue un niño. Literalmente, nunca pudo crecer. Pero tú sí, así que no seas ridículo y ya ve a terapia. Okarun está tan seguro de su fuerza que se siente capaz de poder contener a Mal de Ojo, así que acaba haciendo un trato con él. Ambos pelearán los martes después de la escuela, y así Mal de Ojo tendrá un espacio y un horario para desfogar esos deseos intensos de violencia. Como muestra de compromiso, Mal de Ojo le da sus calzones, simbolizando que los calzones eran malvados. No sé, no todo en esta serie tiene que tener un significado profundo, ¿saben? Quiero decir, es Dan. No se supone que nada de esto lo tenga. No sé cómo logré hacerle 3 videos a esta serie. Por cierto, vayan a ver los otros 2, están muy buenos. Y no lo digo yo, lo dice la comunidad. Saben, hay una calma después de la tormenta de la que nadie habla, ya que una vez que el peligro de la enfermedad logra contenerse, todavía quedan las ruinas y los vestigios del daño colateral. No solo sufre el enfermo, sino quienes lo rodean. Y aquí queda un último trabajo que debe asumirse con la misma diligencia y paciencia que con la que se trató al enfermo, y que en lo personal lo considero la parte más importante en todo proceso de sanación emocional. No mucho tiempo antes de que Gigi llegara a integrarse a la familia, Okarun fue víctima de la maldición de la turbabuela. Y como un enfermo incapaz de lidiar con esto por sí mismo,
recibió la ayuda de Momo y Seiko, hasta que finalmente logró rehabilitarse. Okarun no puede evitar sentirse en deuda con la Sayase, así que junta el dinero que considera suficiente para tratar de compensar las molestias que cree que causó. Al ofrecérselo a Seiko, ella lo rechaza, pero le invita a tomar ese sentimiento de deuda y canalizarlo hacia otro que necesite esa ayuda. Para el psiquiatra y psicoterapeuta Irving Dejalom, este acto es más que una deuda que pagar. Es una parte fundamental del proceso de rehabilitación. El altruismo terapéutico se refiere a que las personas, al ayudar a otros en un contexto terapéutico, también se ayudan a sí mismas. Es un acto de ayuda donde sana tanto quien recibe la ayuda como quien la ofrece. Escuchar, apoyar o dar consejo a otro miembro del grupo refuerza la autoestima del que ayuda. El paciente deja de sentirse inútil y pasivo y experimenta la sensación de que tiene algo valioso que ofrecer. De esta manera, deja de verse como un yo dañado y abre las posibilidades de verse a sí mismo como alguien con recursos y capacidades que pueden enriquecer la vida de quienes lo rodean. Okarun es el equivalente a ese paciente que llegó buscando ayuda para su enfermedad, pero que ahora la entiende y la domina y puede ayudar a otro que esté atravesando por la misma condición que él. Al retar a Mal de Ojo a un combate, hace algo más que demostrar su poder. Le ofrece un espacio donde expresar esa rabia contenida, ya que tratar de erradicarlo sería repetir el ciclo de represión que los Quito ejercieron sobre él. Así que en vez de tratarlo como un demonio que debe ser eliminado, lo reinterpreta como alguien con necesidades emocionales. El trato al que llegan Okarun y Mal de Ojo es similar a una práctica que los grupos terapéuticos de 12 pasos suelen llevar a cabo. Cada cierto tiempo, estos grupos se reúnen en conjunto para darle un espacio a sus miembros para expresarse. Cada miembro tiene su turno para hablar y compartir lo que sea que sientan en el momento. Expresan tanto sus dolores, su tristeza y su rabia, como sus fortalezas y esperanzas. Así, estas emociones tienen un espacio para liberarse, sin el riesgo de que dañen a nadie. De la misma manera en que Okarun le ofrece a Mal de Ojo un espacio para liberar su rabia sin que dañe a terceros. La reconstrucción de la casa de la Sayase es la condensación de esta dinámica de recuperación grupal. Todos los que llegaron a esa casa a recibir la ayuda que necesitaban, ahora se unen para levantarla. Devuelven lo que les fue dado, porque ahora todos tienen algo que ofrecer. Las manos que solo sabían pelear, ahora construyen. La apatía se convierte en ternura. La inteligencia marginada tiene un lugar donde es valorada. Y de pronto, la chica incomprendida, que no encontraba su lugar en el mundo, se encuentra rodeada de otros marginados que convirtieron un comedor vacío en algo que se parece mucho a una comida familiar. Porque parte de sanar las heridas no consiste solo en cerrarlas, sino en darles un nuevo significado. Y así el dolor, que antes te aislaba, se convierte en un puente de comprensión, en un espacio donde otros que han vivido el mismo dolor pueden sentirse seguros y cobijados. El linaje de dolor y represión se convierte en un linaje de cuidado, que al igual que los traumas, también pueden transmitirse, pero ahora con un efecto reparador. Ya que la mejor manera de romper con las cadenas del trauma es convertirte en el eslabón que comience con una nueva. El dolor no siempre necesita respuestas. A veces basta con que tenga un lugar donde poder reposar con tranquilidad. Y un acto noble, desinteresado y lleno de buena voluntad podría ser el inicio de una transformación profunda y redentora. Una alquimia capaz de convertir a los monstruos en guardianes. Una experiencia psíquica tan hermosa como extraña, que ha recibido varios nombres a lo largo de la historia, debido a lo vasto y sublime que resulta. Algo que algunos llaman un despertar espiritual. Gracias por llegar hasta aquí y darme un poco de tu tiempo. Una vez más, me toca a mí ponerte atención. Compárteme tus reflexiones y tus experiencias en los comentarios. Créeme que leo todos los comentarios que me ponen y trato de contestar a todos los que me son posibles. Cada día se integra más gente a esta comunidad y eso me llena de determinación para seguir con este proyecto. Así que muchas gracias porque tu presencia hace que esto crezca cada vez más y más. Si quieres puedes dar like y suscribirte. Espero que el video haya sido de tu agrado. Para mí fue todo un placer hacerlo. Recibe un abrazo inmenso de mi parte. Nos vemos.